Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Buenas tardes, amigos y amigas. Un momento muy hermoso para comenzar el programa de esta tarde. Agradecer a ustedes porque cada día tienen un espacio de tiempo para dedicárselo al Señor, al Dios del cielo. Muchas gracias por esta bendición, por este tiempo, por esta oportunidad. Confiamos en que el Dios del cielo está protegiendo sus seres queridos, está protegiendo sus hogares, y vamos en el tiempo pasando por esta crisis que tiene todo el planeta, y Dios primero, vamos a salir bien con su bendición, con su protección, y será una experiencia que debe acercarnos más al Dios del cielo, debe hacernos mejores hijos de Dios. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, por este momento, porque en su misericordia hoy tenemos una vez más la oportunidad de adorarle, de abrir las páginas de la Santa Biblia y alimentarnos de su palabra. Queremos, Señor, que reciba nuestra gratitud por la bendición de protegernos, de conservarnos la vida, la salud y de darnos el sustento de cada día. Padre, oramos en este momento por los médicos, por las enfermeras, por los técnicos, por el personal de farmacias, por cada una de las personas que trabaja en el sistema de salud en todos los lugares. Señor, estas personas están prácticamente en contacto con los enfermos, con el virus, con el peligro de contaminarse, y muchos ya han sido contagiados. Y te suplicamos, Señor, que en tu misericordia aguardes a nuestros médicos, enfermeras, técnicos, todos, porque ellos también tienen hijos, tienen madres, tienen hermanos, pertenecen a una comunidad, y te suplicamos que les aguardes, que tu bendición, tu protección esté con ellos, y que pueda, Señor, encontrarse una solución, y demos honra y gloria y crédito a tu nombre, y podamos decir una vez más: hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias, Señor, por escucharnos. Perdónenos, límpienos de todo aquello que estorbe una buena comunión con usted. Y, Señor, a donde haya una necesidad muy grande, donde hayan personas en oración, que allí su bendición lleve una respuesta. De manera muy especial por estas personas que están en riesgo de perder sus empleos, o los que están buscando un empleo y no lo tienen aún. Señor, obra por favor. Así como el hermano Óscar Ortiz, que nos escribió. Habrán muchos otros que están necesitando encontrar un trabajo para llevar el pan de la tierra a su familia. Por favor, Dios del cielo, si hallamos gracia delante de sus ojos, háganos esta misericordia. Y que pueda haber testimonio que usted es Dios, que somos su pueblo, y que cuando le invocamos, usted nos escucha y nos responde. En la familia donde hay personas con enfermedad base, que son vulnerables a estas situaciones especiales, Señor, que solo su mano poderosa pueda guardarles en todo momento. Y ahora, al estudiar su palabra, que la persona del Espíritu Santo sea el maestro eficaz de la verdad divina, que entendamos, que querramos llevar a la práctica, que querramos despojarnos del orgullo humano para permitir la sencillez de Jesús en nuestras vidas. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos todo. Amén y amén. Yo quiero que iniciemos el estudio de esta tarde mencionando que vamos a tocar asuntos bien sensibles, pero vamos a documentarlos. Y vamos a ir quizá despacio en el estudio de esta hora,
Vamos a tomar datos de documentos para que usted pueda conocer. El propósito no es llevarle la contraria a nadie. Lejos de eso, el propósito es ser justos, mostrar lo que dice la Santa Biblia, mostrar lo que dice la historia y mostrar la tradición, lo que ha hecho. Y finalmente, que usted, una persona que Dios lo crió con plena libertad, con libre albedrío, escoja a quién obedecer, a quién va a honrar. No se lastime conmigo. Una vez más, yo insisto, no se quede con lo que dijo el predicador. Yo espero que todos tenemos alcance al libro sagrado, a la Santa Biblia, y podemos ir a ese libro de consulta. El Señor Jesús lo recomendó y Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si ustedes notan, hemos venido en un orden. Estudiamos primero el sello de Dios en la Biblia. Luego estudiamos el primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Luego estudiamos qué día guardaba la bienaventurada Virgen María y los apóstoles. Luego hemos estudiado con ustedes que en medio de tantas otras leyes en la Biblia hay una ley moral, que es la ley de los 10 mandamientos, y hay una ley ceremonial, que es la ley de los ritos y las ceremonias que se celebraban en el santuario del pueblo hebreo. Hemos estudiado también con ustedes el primer día de la semana, o como lo llamamos, el domingo, Jesús, y el inicio del domingo. Luego hemos estudiado también la resurrección y el inicio del domingo, la Santa Cena y el inicio del domingo, la iglesia en Jerusalén y el inicio del domingo como día de culto. Y allí vamos a observar algunos detalles antes de pasar a otra parte que la titulamos Roma y el inicio del domingo. Si hablamos de la iglesia en Jerusalén, que era donde estaba el centro de operaciones, diríamos la oficina de la iglesia primitiva, ¿salió de esa iglesia alguna iniciativa para convertir el primer día de la semana en día de reposo? Evidentemente no. Si nosotros enseñamos que los apóstoles desde Jerusalén hicieron el cambio, estaríamos llevándonos de encuentro todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y todos los escritos más antiguos. Porque en el libro de Hechos de los Apóstoles, igual que en los Evangelios, se desarrolla el inicio, el crecimiento, los primeros 100 años de la iglesia cristiana. Y no hay evidencias que se establezca el primer día de la semana como día de reposo. Lejos de eso, esa multitud de conversos del primer siglo, en su gran mayoría eran judíos, gente celosa del cumplimiento de los mandamientos de Dios. Mire lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 20 y en el capítulo 21 y el versículo 20. Hechos capítulo 20, versículo 21. Dice, o 21, versículo 20. Dice esto: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley. De esta manera, cuando uno se ubique en el contexto de la historia y de estos millares de judíos que se convertían, se va a encontrar en otro lugar, en los Hechos, que muchos sacerdotes se convertían. Esta gente que sabía
la lucha que se tenía con los dioses ajenos, con los paganos, y su celebración, mire, la celebración del primer día de la semana por parte de los paganos, era una tremenda fiesta. Jamás estos cristianos judíos iban a ceder, iban a ponerse a participar del culto de los paganos. No, eso no iba a suceder con ellos. El culto al sol viene del paganismo. ¿Cómo lo establecieron? Ellos toman la adoración al sol como al dios Apolo. Ellos celebran el 25 de diciembre como el día en que nació Apolo, el dios sol. De allí que hay otra fecha bien interesante, el 25 de diciembre, que vino del paganismo para colocársela a alguien que no hay ninguna evidencia que nació un 25 de diciembre. Y ustedes saben bien de qué estoy hablando. ¿Sí me explico? Ahora, ¿de dónde se toma la idea de usar el primer día de la semana para hacerle culto al sol? Es bien sencillo. Vamos de nuevo con ustedes a Génesis capítulo 1, donde está la creación. Vean que el Señor, cuando creó este mundo, no hizo el primer día y lo estableció como día de reposo. Se fue hasta el séptimo día para establecerlo. Pero aquí hay unos datos que nos pueden ser útiles. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3 tiene un detalle. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. De aquí los paganos dijeron, señores, en el primer día nació la luz. ¿Se ubica ahora cómo es el asunto? ¿Me doy a entender cómo es el asunto? O sea, aun cuando son paganos, consiguen algún detalle para decir, mire, aquí este día nació la luz y vamos a adorar al sol. Pero ese no es el culto de los cristianos. Ese es el culto de los paganos, que en Roma tenía una popularidad enorme. Arrimado a eso, judíos y cristianos están siendo perseguidos. Y el cristiano fácilmente era confundido con el judío. ¿Por qué? Porque el día de reposo es el mismo. Y no fueron los judíos los que se convirtieron al cristianismo. ¿Sí me explico? Fueron los que vinieron de afuera, los que entraron en una iglesia que había nacido, ¿dónde? En el seno de los judíos. Jesús era un judío. Y entonces la iglesia primitiva, aún hay registros y evidencias claras, hasta en el cuarto siglo, que está cuidando, defendiendo y guardando el día de reposo conforme al mandamiento. Así que de la iglesia de Jerusalén, de los apóstoles que anduvieron con el Señor Jesús, no podía surgir el cambio, porque jamás esta gente se iba a pasar al culto de los paganos. Lo que sí vino entrando en los primeros siglos es que ya cuando aún los emperadores dijeron hacerse cristianos, se fueron estableciendo ciertas cosas como que el día primero de la semana ya tenía su fiesta, el día del sol, y un fiestón tremendo. Y fueron tirándole al séptimo día de la semana los ayunos, aparte de que los guardadores de este día eran perseguidos. Así que iba siendo más popular el asunto de la fiesta en el primer día de la semana que en el séptimo día de la semana.
pero no hay evidencia alguna de que Dios dio una instrucción, que Jesús haga un cambio, que los discípulos introduzcan algo, porque no hay autorización en la Santa Biblia para hacer tales cambios. ¿Sí me explico cómo ocurre? ¿Sí me doy a entender cómo fue entrando el asunto en la historia? ¿De dónde lo tomaban los paganos? El primer día nació la luz. Así que vamos a celebrar ¿a qué? Al nacimiento de la luz. Pero en la Santa Biblia siempre ha sido, siempre es y siempre será el día de reposo, el séptimo día de la semana. Voy a apoyarme en datos históricos ahora para mostrarle algunos detalles. No me gusta hacer esto. Estamos en una cuarentena y no tenemos imprenta, no tenemos impresora, no tenemos librería abierta para imprimir los documentos, que me gusta trabajar en el papel, pero tengo que hacerlo con las herramientas que tengo en la mano. Y vamos a mirar con ustedes algunas declaraciones. La Iglesia Apostólica no autorizó la observancia del domingo. Para esta autorización hubiera contradicho el libro de Hechos y los más antiguos documentos que afirman que la iglesia de Jerusalén estaba formada por miles de creyentes judíos celosos de la ley. Así que lo que incluía la observancia del sábado. Ahora ve otro detalle. Estoy tomando estas declaraciones nada menos que de la tesis del doctor Samuel Bacliocchi. Esta tesis el doctor la hizo 5 años de investigación en la Universidad del mismo Vaticano. Y sus declaraciones están autorizadas para ser publicadas. Así que mi hermano, solo es conocer un poquito la historia y uno se da cuenta de varias cosas. Piense por ejemplo en esto. Vea lo que le voy a mencionar. Jesús se va. La iglesia sigue su proceso de crecimiento, de plantación, de establecimiento, y la iglesia sigue estando perseguida. Jerusalén fue invadido por los romanos en el año 70. Ojo con esto. Y esta gente, los últimos que huyeron de la ciudad antes de ser destruida, habían recibido una instrucción. ¿Qué instrucción habían recibido? Usted recuerda que en el gran capítulo profético de Mateo 24 vienen juntas las señales del asunto que estaba cerca, la destrucción del templo, la invasión de Jerusalén, el fin de la oportunidad para los judíos y el pase de la oportunidad del evangelio a los gentiles. En esto ocurren algunos detalles. En el año 70 fue destruido el templo, fue invadida la ciudad y se había dado una instrucción a los fieles, una instrucción que también es para nosotros ahora. Cuando Roma ponga el decreto de que no puede comprar ni vender, y cuando ponga el decreto de muerte al que no tenga el número, la marca o la imagen de su nombre, de la bestia. Entonces, vea algo, Mateo capítulo 24, ¿se acuerdan ustedes de Mateo capítulo 24? Y miramos el versículo 20, eso lo hemos visto en otro tema con ustedes. Yo espero agotar todo lo que tiene que ver con esto en esta serie y después tratar 2 series que son bien interesantes. La serie de la segunda venida de Jesús y una serie de salud desde el punto de vista de la Biblia. Yo no soy médico, pero tenemos unas bastantes horas que compartir para que usted sepa cómo conservar bien su salud, porque la Santa Biblia es un libro práctico. Entonces, aquellos cristianos que huyeron de Jerusalén, año 70, después de Cristo, estaban guardando el verdadero día de reposo conforme al mandamiento. En Mateo 24:20 hay una instrucción antes de que ocurra la destrucción. Si uno lee desde el versículo
16, hay una instrucción para este momento. Dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Esta instrucción era cuando miraran sitiada la ciudad. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 19. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Versículo 20 es el consejo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno o en día, ¿de qué? De reposo. De reposo. ¿A qué llama? Si usted ha venido siguiendo los mensajes de cada tarde, ¿a qué llama el Nuevo Testamento día de reposo? Al día que está entre el día de preparación y el primer día de la semana. ¿Y qué día está entre el día de preparación y el primer día de la semana? El séptimo día. Los cristianos a la altura del año 70, los últimos que huyeron de la ciudad antes de la destrucción, eran guardadores del séptimo día de la semana. No eran guardadores del día del sol, porque no eran adoradores del Dios pagano, sino del Dios verdadero. Y entonces, cuando uno va viendo y conociendo la historia, uno va razonando entonces dónde ocurrió el cambio, quién operó el cambio, cómo sucedió. Le he mencionado que por un lado, un día, el primero de la semana, fue rodeado de mucha fiesta, de mucha alegría, de un asunto muy atractivo. Por el otro lado, el otro día fue afligido con ayunos y la persecución que estaba sobre la iglesia. Pero la iglesia no cayó ni fracasó por las persecuciones. La iglesia fue mayormente dañada por la infiltración. El diablo, cuando ve que no puede de un modo, le busca de otro modo. Y el diablo, como no pudo con la persecución, porque la iglesia se multiplicaba y se volvía más fiel, entonces introdujo el mundo en la iglesia. La conversión de Constantino, ese fue un asunto muy dañino para la iglesia. El asunto que pareciera que ahora el palacio estaba en la iglesia. Miren, ustedes ven el libro de Hechos de los Apóstoles, un detalle, la iglesia funcionaba de manera pequeña, en las casas, en los hogares. Se reunían en el templo en Jerusalén, sí, pero era más un punto de organización de la obra misionera. Pero el fuerte, ustedes lo ven en el libro de Hechos, iglesias, hogares, iglesias, hogares, iglesias, hogares. ¿De dónde vino los templos? ¿De dónde vino las grandes concentraciones? ¿De dónde vino la mega iglesia? Después de la conversión del emperador. Teniéndolos a todos reunidos, sé lo que están haciendo. ¿Se fijan? La vigilancia del Estado sobre la iglesia. Si me meto en este asunto, voy a descuidar los datos que quiero que tomemos en cuenta. Así que en Mateo 24:20 hubo una instrucción. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Y que llegaron a ser conocidos, todos esos que huyeron y se fueron, llegaron a ser conocidos como los nazarenos, según el historiador Epifanio. Este está entre el año 315 y el 405. Insistían en la observancia del sábado, aún a comienzos del siglo IV. Si los cristianos judíos retuvieron la observancia del sábado hasta mucho después de la destrucción del templo de Jerusalén, es muy difícil, para no decir imposible, que ellos iban a asimilar la guarda del día del sol como día de reposo. Ellos no se iban a pasar al día de los paganos. Hablemos de esto en la historia. Roma y el origen del domingo. Cuando me refiero al origen del domingo, estoy hablando de ¿qué? Del origen como día de culto. Las evidencias señalan que fue en la iglesia de Roma donde se comenzó a cambiar el sábado por el domingo. Alrededor de un siglo después de la muerte de Cristo, durante el reinado del emperador Adriano, año 117 al año 138. Las constantes insurrecciones de los judíos hicieron que Adriano pusiera fuera de ley la religión judía.
particularmente la observancia del sábado. Esta represión hizo que la Iglesia de Roma cambiara la fecha típica judías, el sábado y la Pascua, para hacer distinción entre cristianos y judíos. El sábado se cambió por el domingo y la fecha de la Pascua se pasó del 14 de Nisan al domingo inmediato siguiente. Este cambio se hizo solo por razones sociopolíticas, pero no hay nada en la Santa Biblia que diga háganlo. Ahora vean, la adoración del sol y el origen del domingo. Le voy a dar datos históricos. Otra circunstancia que influyó mucho en los cristianos para guardar el domingo fue la popularidad del culto al sol. Este culto era tan popular en Roma que su culto en el segundo día de la semana fue cambiado al primer día, que era el más importante. Esto sucedió a mediados del siglo II. Este cambio indujo a muchos cristianos a adoptar ese nuevo día de reposo. Una prueba de la influencia del culto del sol puede verse en las justificaciones teológicas que hay en los escritos cristianos antiguos en relación con la observancia del domingo, la creación de la luz y la salida del sol de justicia en el primer día de semana. En conclusión, tanto el judaísmo como la adoración del sol contribuyeron al cambio del sábado al domingo. Este cambio no fue solamente de número o de significado y experiencia, sino de autoridad. Significado y experiencia fue el cambio del día santo establecido por Dios para que disfrutáramos de la bendición de su presencia y de su paz por un día de fiesta establecido por el hombre para gozarse en sus placeres y en sus ganancias personales. Le pregunta ahora con el documento, mi amigo, ¿cuál de estos 2 días de reposo escogerá guardar? ¿El día de Dios o el día de los hombres? Ahí tiene. El séptimo día, que yo le estaba mencionando lo que es justo. Usted ha venido viendo con la Santa Biblia que el día de reposo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis y hasta la eternidad, es el día séptimo de la semana. Y usted ha venido viendo y sabe ahora que tenemos de frente, ¿qué cosa? El día por tradición de los paganos. ¿Cuál va a escoger? ¿Cuál va a guardar? ¿En cuál va a obedecer? Es un asunto que usted tiene plena libertad para hacerlo. Voy a entrar en más datos. Téngame paciencia ahora. Usted conoce que no es mi estilo leer y leer aquí, sino en la Biblia, pero estoy viendo los datos históricos. Tengo que compartírselos. Y si usted quiere el documento, deme su número de WhatsApp y ahí le va a llegar. Y ojalá le sea útil. Ojalá le sea útil, porque la información está allí. ¿Cuándo se cambió del sábado al domingo? El Génesis cuenta que Dios creó en 6 días y descansó en el séptimo día. Y ese día que lo santificó. Desde el principio, el día que Dios separó, que le recordó al pueblo de Israel en los mandamientos, que establece como día de bienaventuranza, que Jesús iba a la sinagoga, que los apóstoles guardaron, siempre fue el séptimo día de la semana. Déjeme avanzar, porque aquí tengo tantos datos, que son datos que también ya se los he dado, y que quiero ir a otro asunto y a darle los datos de fechas históricas. Ahí estamos con el día de reposo de los primeros cristianos, y entonces quiero llegar a otro asunto. Ok, el cambio del sábado bíblico al domingo. Aquí estamos. Comienzo por aquí. En realidad no encontramos ninguna evidencia en las enseñanzas de Jesús ni en la práctica de la iglesia del Nuevo Testamento que nos indique alguna consideración para el domingo o el día de la resurrección como el nuevo día de adoración de los cristianos. Para tal razón, cualquier información que busquemos para encontrar el cambio que fue hecho, debemos buscarle en otro lugar, no en la Biblia. Eso es lo que estamos haciendo, buscándole en la historia, porque en la Biblia no hay evidencia. Lejos de eso, cuando recuerdan Mateo 5, 17 al 19, dijo, antes que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota, yo le expliqué esa parte, ni una tilde perecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni se ha cumplido todo, ni ha pasado el cielo y la tierra. Dios no dejó autorizado a ningún hombre a hacerle cambio al día de reposo a otro día, de ninguna manera. Y en el único lugar que podemos buscar es en el lapso de tiempo, desde los escritos del Nuevo Testamento hasta nuestros días. Y no tenemos que buscar mucho para encontrar la respuesta. Los anales de la historia nos dicen claramente que el domingo llegó a ser el día popular de adoración, suplantando al sábado. Hay 4 factores que sobresalen en el hecho de la sustitución del domingo por el sábado. Esto tomó lugar gradualmente, lo que les venía mencionando, durante el tiempo del segundo y el cuarto siglo después de Cristo. Empezó en las iglesias cristianas de Roma, esparciéndose gradualmente por todas las demás. Los dirigentes de la iglesia tuvieron el apoyo del emperador romano, Constantino, quien decretó el domingo como día de reposo, y era un crimen civil para todos aquellos que no estuviesen dispuestos a cambiar para adorar en domingo. Los dirigentes de la iglesia no hicieron este cambio por un motivo siniestro o por rebeldía contra Dios, sino porque por no haber comprendido la naturaleza de la autoridad que Jesús les había dado. Ahora, vamos a esto. Citas sobre el cambio del sábado al domingo. Le voy a adelantar un asunto bien clarito, con todo respeto, porque usted tiene derecho a que yo respete todo lo que usted ha creído hasta hoy. Mis 2 abuelas eran las que daban la catequesis, eran las enseñadoras de la comunidad, eran las que dirigían los rezos, eran estas señoras que iban a recoger el espíritu de los difuntos para que no anduviera ahí dando problemas. De allá venimos todos. No se lastime conmigo, téngame paciencia, porque la luz debe brillar y después usted escoger. ¿Sí me explico? Vienen las citas que históricas. Señor mi Dios, ¿qué se me armó aquí? Aquí estamos. Citas históricas para este asunto. Mire lo que tenemos aquí. Catecismos, Concilio de Trento, partes 3, capítulo 4, 25, edición de París, página 467. Todos los datos ahí. Dice esta declaración: agradó a la iglesia de Dios. ¿A qué está llamando iglesia de Dios aquí? A la iglesia de Roma, porque estoy tomando una cita del catecismo. Agradó a la iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día del sábado por el día del domingo. Código de Justiniano, libro 3, título 12, parte 2. Aquí quería yo explicarle algo para que usted no esté así adivinando, y por eso se lo dije, mire, con todo respeto, pero esto va. Si usted va mañana a cualquier parroquia y le pregunta a un sacerdote, mire, yo he hallado en la Biblia que todas las citas dan con el sábado, ¿por qué celebramos en el domingo? El sacerdote le va a decir esto: porque la iglesia hizo el cambio. Algunos son tan sinceros que dicen, mire, estás en lo correcto, en la Biblia es el sábado, pero la iglesia tiene autoridad para cambiarlo, y tomó la decisión de pasarle la santidad del sábado al domingo. Así. A veces tengo la tentación de soltar tantas cosas, pero la verdad es que no estoy diciendo con esto ni condenando a nadie, sino queriendo decirle que aquí la luz la necesitamos todos. Y fíjese que, ok, aquí tengo la cita, es que se nos apaga y se nos mueve esto. Le estaba mencionando, si usted le pregunta a un sacerdote, le va a decir, sí, en la Biblia es el sábado, pero la iglesia votó que fuera el domingo y tiene la autoridad para hacerlo. Lo reclama la iglesia de Roma, que tiene la autoridad para hacerlo. Se lo van a decir. Si usted va con un
pastor de la iglesia evangélica le va a sacar el argumento que por la resurrección, le va a sacar algunos textos que parecen anular los mandamientos y el sábado, pero finalmente, si no, como no tiene base bíblica, le va a decir que cualquier día, cuando se sienta cansado, usted lo toma para el descanso y es para Dios. Solo que no hay ningún versículo que respalde ese argumento. Pero muchos de nuestros hermanos evangélicos no saben que al tomar como reposo el primer día de la semana, están obedeciendo un decreto de la iglesia de Roma y no el mandamiento de Dios. Con todo respeto, usted después escoge qué quiere obedecer. Mire esto. Regreso otra vez, siempre se me mueve. Agradó a la iglesia entonces, dijo, hacer el cambio. La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, era como sigue. Descansen todos los jueces la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol, pero trabajen libres y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se eche el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Reverendo Charles Heffel, Historia del Concilio de la Iglesia, tomo 2, página 316. Concilio de la Odisea, año 364 después de Cristo. Los cristianos no deben judaizar, es un decreto, y estar ociosos en el día del sábado, el día de reposo original, sino que deben trabajar en ese día. ¿Van viendo el decreto que salió del concilio? Trabajo para el día de reposo, el sábado. Deben honrar en una forma especial el día del Señor como cristianos, hasta donde esté a su alcance. No deben trabajar en este día. Con todo, si se les encuentra judaizando, se les separará de Cristo. Reverendo Charles Heffel, Historia de Concilio de la Iglesia, tomo 2, página 365. Dice, deben trabajar en el día de reposo, llámese sábado. ¿Y deben qué? Evitar el trabajo para no judaizar. ¿Qué día? En el día del Señor. ¿Y a qué llaman día del Señor los romanos? El día del sol, el día del culto a los paganos. ¿Sí me explico? Como le dije, si usted quiere leer el documento detenidamente, pídalo, le llega, aunque esto no está lejos, está al alcance suyo. Cita del arzobispo Eusebio, siglo IV después de Cristo. El arzobispo católico Eusebio, escribiendo en el año 330 después de Cristo, declaró: todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día del sábado, las hemos transferido para el día del Señor. La iglesia de Roma siempre llamará día del Señor al día del sol, día primero de la semana. Comentario a Salmo 91, publicado en Mignen Patrología Graesa, tomo 23. Dice luego Col 1171. Ahora, Peter Heyman, Conversión y Catecismo del Catolicismo, de la Doctrina Católica, 1957, edición, página 50. Mire lo que dice. Pregunta: ¿cuál día es el día de reposo? Respuesta. Por eso yo le digo que un sacerdote no va a batallar para darle la respuesta, que es lo mismo que ya está en la Biblia. Pero aquí vienen las respuestas por escrito. ¿Cuál día es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Editorial El Católico, Mirror de Baltimore, 23 de septiembre de 1893. Voy dando los documentos, o sea, la fuente de dónde está tomada. Viene otro dato. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de que existieran los protestantes, y ojo con esto, hermanos evangélicos, escúchenlo bien.
La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, acuérdense ustedes que el reclamo de la Iglesia de Roma es que las llaves le fueron entregadas a la Iglesia y toma la decisión aún de quién entra y quién sale del cielo. Voy leyendo otra vez el documento. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día de sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día conocido como hijo de la Iglesia Católica. De allí no se moleste cuando yo le digo que el primer día de la semana es hijo del papado. Aquí están los documentos. Y como esposo del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta del mundo protestante. Editorial la Catholic Mirror, Baltimore, 23 de septiembre de 1893. Aquí hay una declaración. Preguntas al universo católico. Mire, 14 de agosto de 1942, página 4. La Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo, haciendo uso de la autoridad divina e infalible que le fuera concedida por su fundador Jesucristo. Mira, ¿escucharon eso? ¿Vieron eso? Lo voy a volver a leer, después lo vamos a discutir. La Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo, haciendo uso de la autoridad divina e infalible que le fuera concedida por su fundador Jesucristo. El protestante, al indicar que la Biblia es su única guía de fe, no tiene ninguna autorización para la observancia del domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. ¿Qué le acaban de decir en ese documento? Que cuando el protestante dice que la Biblia es su única regla de fe práctica y luego se va el domingo a hacer su culto, no está funcionando como protestante. ¿Por qué? Porque está siguiendo el mandamiento que impuso Roma y dice que la Iglesia lo hizo porque tiene autoridad divina e infalible. Si a eso le aplicamos Mateo 5:17, ni le ha dado autoridad a Dios. Y ojo, esa arrogancia de declarar ser infalible. ¿Qué es ser infalible? No equivocarse. Ser igual a Dios. ¿Les recuerda algo esa declaración? ¿Les recuerda algo esa declaración? El ser igual a Dios. ¿Quién fue el que dijo? Subiré a las alturas. Pondré mi trono por sobre las estrellas. Y seré semejante al Altísimo. Ahí tienen la declaración. Ahí tienen la declaración. Voy a buscar otra vez la cita para avanzar. Así que tiene ahora bastante claro con los datos de la historia. ¿Quién dijo esto que acabamos de leer? Cardenal Gibbons. La fe de los padres, 92 edición, revista, página 89. Usted debe leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará un solo renglón que autorice la santificación del domingo. Las escrituras ponen en vigor la observancia religiosa del sábado. La función de santificar, dice la función de santificar la iglesia, capítulo 3, epígrafe 1247, canon 1244 y 1253. Le estoy dando la fuente de donde estoy tomando las declaraciones. ¿Quién hizo el cambio del sábado al domingo? Roma, porque la iglesia de Roma dice que tiene la autoridad para hacerlo, que Jesús la fundó y se la dio. Compárelo con la Santa Biblia. 1247. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Admisiones sinceras. No sé cuántos minutos me están quedando, pero aquí tengo una cantidad de citas con fuentes que puedo compartir para que usted tenga la información completa. Y no quiero entrarme en estas citas sin saber si tengo tiempo suficiente. Voy a compartir una. Vamos a ver, declaraciones sinceras. Esta es la declaración de un líder de la iglesia de Roma.
puede leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. La fe de nuestros padres, James Cardinal Gibson, página 111. Esa es una declaración de un cardenal de la Iglesia de Roma. Dice, váyase del Génesis al Apocalipsis, no va a encontrar ni una sola cita que autorice la santificación o trasladar una sola línea que autorice la santificación del domingo. Eso lo hemos mostrado con la Biblia. La Biblia nos cuenta cómo Dios ordenó que se guardase el séptimo día como monumento de la creación. Nos cuenta cómo el mandamiento fue repetido en el Sinaí. Nos narra cómo el mismo Hijo de Dios guardó el sábado. En ningún lugar dice que los cristianos deberán guardar el día diferente al de los judíos, su pueblo escogido. Boletín Católico, 7 de febrero de 1954. La Iglesia de Roma nunca ha ocultado que ellos hicieron el cambio. Eso no ha habido cambio. Okay. No ha sido ocultado. No hay un sitio en el Nuevo Testamento donde se registre distinguidamente que Cristo cambió el día de adoración del sábado al domingo. Aún así, dice la declaración, todos los que ¿qué? Ok, se me acabó el documento y tengo que regresar a la otra página. Ahora sí, aquí estamos bien. Mire, no hay un solo sitio en el Nuevo Testamento donde se registre distinguidamente que Cristo cambió el día de adoración del sábado al domingo. Aún así, todos los protestantes, excepto los adventistas del séptimo día, observan el domingo. Los protestantes siguen la tradición al observar el domingo. Sunday Visitor, 11 de junio de 1950. Declaraciones sinceras de un líder de la Iglesia de Roma. ¿Qué dicen los bautistas? ¿Qué dicen los metodistas? ¿Qué dicen los luteranos? ¿Qué dicen todos los demás? Aquí tengo declaraciones para compartírselas una por una con el documento de dónde salió. ¿Lo estoy retando con esto? No. ¿Le estoy diciendo que está mal? No. Porque hay gente que me pregunta, ¿usted cree que solo de su iglesia se van a salvar? Miren, amigos, no hay un montón de iglesias, como dice la gente. Porque hay tantas iglesias, solo hay dos. Solo hay dos iglesias, la verdadera y la falsa. La que se ajuste a esto que se llama la Santa Biblia y el que lo rechace o le quite en parte o quiera poner sus argumentos. Nada más. De allí lo que hay son nombres, pero si ustedes ven en la práctica hacen las mismas cosas. Ahora, debo mencionar otro detalle. Hay una iglesia visible defendiendo la palabra de Dios y hay una iglesia invisible. Hay una enorme cantidad de gente sincera en todas las denominaciones. En todas las denominaciones hay gente sincera. Esa gente, al tener la luz, va a abandonar el error para cumplir la verdad. Evangelio de Juan, para dar la evidencia de lo que acabo de decir. Evangelio de Juan, creo estar en lo correcto, si está en el capítulo 10, y desde el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y dice, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También viene esto, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A cuánto se reduce al final? Un rebaño y un pastor. Pero las ovejas, que son ovejas, los sinceros que son sinceros, cuando ven la luz, van a la luz. Oyen mi voz y me conocen, dice el Señor. Ahora, ¿cuál es la voz de Dios? Sino la declaración de la Santa Biblia. Volvamos a la palabra de Dios. No se quede con lo que dijo el predicador en el púlpito. No se quede con lo que dijo el líder en la misa. Volvamos a las Escrituras, apreciados. El tiempo se agota. Este planeta está llegando a su fin. Hay una enorme confusión. A eso es que Apocalipsis llama Babilonia. A la confusión. ¿Quiere continuar viendo los detalles de la historia? Mirémonos mañana. Padre, Dios eterno, Dios creador de todo el universo,
Gracias por este tiempo pasado con el conocimiento de su voluntad. Bendiga a cada uno de los que con amor y sinceridad abraza las declaraciones de su palabra. Alístenos para el tiempo que sigue. Capacítenos para dar fe de lo que hemos conocido. Padre del cielo, donde haya una persona orando en este momento, que allí su presencia y bendición devuelva respuesta a esa oración. Gracias, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si tenemos vida y salud, por gracia de Dios, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.